Nuestro invitado de esta semana es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Fue director de la Fundación Universidad Empresa, director regional de ONO y ha desempeñado cargos en otras empresas como Flex y El Pozo. Un amplio bagaje en la empresa privada antes de desempeñar su primer cargo público en tiempos poco propicios. El nuevo responsable de las cuentas regionales no es un desconocido en la Consejería de Economía y Hacienda. Llegó como jefe de gabinete de Juan Bernal y ha terminado por sucederle. Frentes abiertos, muchos. Tiempo para hacerles frente, seguro que no todo el que le gustaría. Aún así, se ve con fuerzas y con apoyo. Juan Bernal, Vicente Martínez Pujalte, Alberto Garre y desde luego los va a necesitar con un nuevo plan de reajuste en ciernes. Hoy visita el plató de Tribune Francisco Martínez Asensio. Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al Tribune. Bienvenidos, aquí estamos como cada martes, fieles a nuestra cita con todos ustedes. Tampoco falta María Eugenia Lozano. Mar, buenas noches. Buenas noches, Pa. Esther Martínez, ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Esta noche tenemos como invitado a un hombre que no se prodiga mucho en los medios de comunicación, es una de las nuevas caras del gobierno de Alberto Garre, por eso le vamos a dar la bienvenida y las gracias por estar hoy aquí. Francisco Martínez Asensio, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Queremos mantener una conversación para conocer un poco más al que es el nuevo consejero de Economía, pero usted no es nuevo en la consejería. Venía de ser el jefe de gabinete de Juan Bernal y ahora a ocupar el sillón de consejero. ¿Cómo es ese cambio? Bueno, durante 6 meses antes del cambio de gobierno yo fui el jefe de gabinete de Juan Bernal, a quien le tengo un particular aprecio y una particular consideración profesional. En todo lo que ha pasado en la política de la región, en el cambio de gobierno de Ramón Luis Valcárcel, que ha ido a Europa, y la entrada de Alberto Garre, me ofrecieron esta posibilidad que, bueno, en su momento estuve valorando y al final en esa oportunidad tomé la decisión de sustituir a Juan, con quien mantengo pues una magnífica relación y por supuesto que consulto con mucha frecuencia muchas cosas. Buenas noches, consejero. Me gustaría saber algunas de las razones que hicieron que se inclinara la balanza por aceptar este desafío que es conducir la economía regional a buen puerto, dada la situación que vivimos. Vale. La primera era la valoración del contexto económico y la posibilidad de darle solución a los problemas. Yo vengo fundamentalmente del entorno privado, del entorno de la empresa privada, y ahí pues siempre tenemos una tendencia a valorar y a ver la certeza o al menos la probabilidad de ir resolviendo los problemas que van ocurriendo una vez definidos. Y con la ventaja que supone conocerlos durante el tiempo que estuve de jefe de gabinete y hombre, las confianzas que también en momentos previos a la decisión fui obteniendo a la hora de preguntar y de averiguar y sobre todo ver la posibilidad de dar solución a los problemas. Fue uno de los elementos. Otro fue contar con el equipo de Juan Bernal, la mayor parte del cual sigue trabajando conmigo y le damos una cierta continuidad a lo que ha sido una gestión, bueno, que tiene entre sus múltiples méritos haber reducido el déficit de la comunidad autónoma 660 millones de euros, haber reducido más que nadie el gasto en España y haber seguido, sobre todo, prestando los servicios sin menoscabo de ningún derecho del ciudadano. Decía usted que... Sí. Bueno, continúa. No, es que me resulta curioso. Entonces, usted hizo ese estudio y se ve con garantías de éxito, de llevar el proyecto a buen puerto. Nadie tiene garantías de éxito. Nadie en su sano juicio puede decir que tiene la seguridad absoluta de que tiene garantía de éxito. Pero sí sabe las decisiones que tiene que tomar, la hoja de ruta según las cuales las tiene que tomar y la capacidad o no que tenga de tomarla y la confianza que le pueda dar la situación en la que está. Particularmente, vuelvo a decir que en las condiciones en las que accedí, con la inestimable ayuda del comisionado Vicente Martínez Pujalte, con el equipo de Juan Bernal y sobre todo conociendo el entorno. Si lo desconoces pues puede parecer una osadía, si lo conoces ya puede parecer una cierta probabilidad de que la cosa vaya bien y a partir de ahí te aplicas con esfuerzo, te aplicas con sacrificio, te aplicas con el talento que puedas tener y sobre todo generas la voluntad del equipo que está alineada en lo mismo que venía haciendo, en ir resolviendo los problemas que afectan a los ciudadanos de Murcia.
Lo ha mencionado usted dos puntos fundamentales. Por un lado, que usted mantiene esa estructura y ese equipo con el que trabajaba su antecesor en el cargo, Juan Bernal, y por otro lado, que se incluye la figura del comisionado para Asuntos Económicos, que es Vicente Martínez Pujalte. Nos gustaría saber cuál es esa misión que tiene ahora mismo Vicente Martínez Pujalte dentro del Gobierno regional. Quiero reseñar primero que Vicente Martínez Pujalte es una persona de un talento extraordinario, de una gran laboriosidad, y que tiene lo que se pone en valor a la hora de ejercer el trabajo de comisionado, y es que pues no deja de ser una persona con un estrecho poder de relación en muchos ámbitos, en concreto de la economía, de la hacienda, de los trabajos que tienen que ver con nosotros, en cualquiera de los niveles, el privado, el público, en el poder, en la oposición, y en cierta medida eso es lo que está haciendo, y lo está haciendo a mi modo de ver de un modo ejemplar. Entonces su misión sería mantener esos contactos, ¿no?, para contribuir a que la comunidad autónoma consiga salir adelante en este momento. Pues tan rápido como, por ejemplo, que mientras que ustedes probablemente estuvieran vistiéndose en el bando de la huerta, Semana Santa por medio, yo estaba a través de gestiones de las muchas gestiones que se pueden venir haciendo, pues por la mañana con el secretario de Estado de Administraciones Públicas y por la tarde con el secretario de Estado del Tesoro, ya intentando resolver a la semana temas candentes de la economía de Murcia, temas que, bueno, que tenían que tener solución y que en todo caso se iban a resolver poniéndolos de manifiesto, dándolos a conocer en las autoridades de Madrid y obteniendo de ellos la comprensión, la ayuda y el compromiso. Por lo que, perdona, Esther, por lo que más o menos estamos entendiendo de esa figura del comisionado, podríamos entender que el señor Vicente Martínez Pujalte es como un delegado de la región de Murcia en Madrid. En cierta medida, en lo que concierne a los elementos de Hacienda y de Economía, en cierta medida sí es así. Nos ayuda, nos aconseja el momento idóneo de hacer los diferentes trabajos y en todo caso lo que le da es valor al equipo. Lo importante del equipo es que los trabajos tengan la proyección de vida necesaria y en concreto lo que tenga que ver con lo que administra la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que es lo que tiene que ver con la propia marcha de la Consejería de Hacienda y lo que administra la Tesorería la Secretaría del Tesoro, que es todo lo que tiene que ver con la financiación, que son ni más ni menos que los problemas que tenemos nosotros. Una ayuda importante. Pero en el momento en que esto se hizo público, usted lo sabrá, hubo bastantes críticas, sobre todo venían por parte de la oposición, decían que era una especie de supervisor, ¿no?, que se ponía para usted, para su consejería. ¿Usted lo siente así? En absoluto. Me parece una colaboración que sería del género estúpido perdón por la palabra, usar. Pues si le parece, lleva aproximadamente, si las fechas no nos bailan, un mes y pico en la consejería, sentado en el sillón de consejero. ¿Nos puede hacer ya una primera valoración de cómo está nuestra economía? ¿Bien, mal, regular, muy mal? Por medirlo, podríamos complicar mucho y hablar mucho sí. Ya saben que... Hombre, en economía todo es complicado. Y sobre todo todos opinan. Pero vamos a centrarnos en lo que son las cuatro claves de la economía. Las cuatro claves de la economía son el crecimiento económico, es decir, nosotros estamos para ayudar al crecimiento económico, con estabilidad de precios, con pleno empleo y con tipos de interés razonablemente estables. Nosotros poco podemos hacer en materia de tipos de interés, hay un Banco Central Europeo y hay unas condiciones de los mercados, y poco podemos hacer en materias como la inflación, que al fin y al cabo ya sabemos qué es la que es y qué es la que es, se emula a la que puede haber en nuestro entorno económico. Pero sí podemos ayudar al crecimiento, sentando las vías de la colaboración con las empresas. Aprovecho para decir que el crecimiento económico lo hacen las empresas, igual que son las empresas las que crean empleo, que es el otro segundo factor en el que podemos estar. Por dar cifras, el Banco Bilbao Vizcaya, que es el más prudente a la hora, su servicio de estudio el más prudente, ha multiplicado por 5 su previsión de crecimiento para Murcia. De 0,1 ha pasado a 0,5. Pero esta mañana estaba hablando con ellos y ya con gente del banco ya hablan de 0,5, 0,6. Están notando crecimiento. El crecimiento es clave porque si no hay crecimiento no hay empleo. En segundo lugar, el empleo. Estando la cifra de paro muy alta, y eso lo entendemos, creo que lo compartimos todos, sí que es verdad que Murcia es la que más empleo ha creado de las regiones en términos porcentuales en lo que llevamos de año. Y eso es otro dato que habla de la mejora. El problema que tenemos fundamentalmente es que las cantidades a las que generamos empleo o las cantidades a las que crecemos probablemente no sean las que a todos nos gustarían, pero primero nos tenemos que acostumbrar a estos parámetros. Es decir, no estamos en la época de hace 10 años con dinero abundante circulando por la economía. No. Estamos en una economía real
Y en esa economía real los parámetros son los parámetros reales que somos capaces de hacer. Y en segundo lugar, esos parámetros corresponden a un punto de inflexión. Es decir, en el punto de inflexión las cosas no se disparan. Poco a poco iremos recuperando y poco a poco esas medidas que el año pasado eran de crecimientos progresivos se están convirtiendo en crecimientos progresivos, tanto de lo que es la pura actividad económica como el empleo. Se habla mucho de tendencias, ¿no? de tendencias positivas tanto en la región de Murcia como a nivel nacional, eso de que los indicadores macroeconómicos cada vez están siendo mejores, como los datos que usted nos acaba de dar ahora mismo, pero ¿cuándo va a llegar eso a la calle? Que al fin y al cabo es lo que siente el ciudadano. En economía el elemento de retraso es importante. Es decir, una decisión la tomas hoy y no siempre por el mecanismo de elasticidad se convierte en realidad. Y hay un segundo elemento que son las expectativas. Es decir, hay muchas cosas que se hacen que no obedecen por ejemplo, comprar más porque bajen los precios, sino que uno espera cuando la expectativa cala dentro, se interioriza y se convierte en eso, tendencia. Jugar con la bola y con el arcano a ver cuándo puede ocurrir, no me atrevo. Lo que sí creo es que este año vamos a terminar con crecimiento positivo de lo que estimamos en la economía es un 1%, que el paro va a bajar un poco más de lo que ahora mismo ha bajado, un poco más, debemos al menos un punto y medio más, de que ahora mismo tenemos un control de lo que es la ejecución de la política presupuestaria y de que hay algunos sectores que ya nos están llamando la atención. Por ejemplo, ha mejorado a lo largo del año todos los índices de compra y matriculaciones, compra de viviendas y matriculaciones de vehículos. Son síntomas de que hay una cierta activación. Por ejemplo, 6 meses seguidos creando empleo. Por ejemplo, altas de empresas, bueno, pues ya estamos hablando de, nosotros detectamos proyectos empresariales que están subiendo lo que tenemos visto ahora mismo con carácter anualizado entre un 25 y un 30% de esos proyectos. Bien, es verdad que se destruyen menos proyectos y ahora se crean más proyectos y el saldo es así de positivo. Es decir, una serie de datos que forman parte del entramado complejo que es la economía. En el caso nuestro, con datos que a mí me hacen pensar que se van a consolidar las exportaciones, estamos funcionando muy bien, sobre todo poniendo en valor la ventaja competitiva que tiene la agricultura y la agroindustria murciana a la hora de poner su producto en el mercado. Tenemos los mejores productos que puede uno encontrar en cualquier mercado europeo. Hay un segundo dato y es que también Europa está creciendo. Es decir, poco, pero está creciendo y eso a nosotros nos viene bien. Y está creciendo y puede ir en detrimento de otros proveedores sobre los cuales nosotros podemos obtener ventaja. Un segundo dato. Y un tercer dato, me da la impresión de que el turismo nos va a dar una buena sorpresa. Ya nos la está dando y nos va a seguir dando sorpresas muy agradables a lo largo del verano. Consejero, a mí me gustaría incidir en un tema que preocupa a la ciudadanía y es el tema del empleo, porque Murcia es verdad que está dando algunos síntomas de recuperación, pero también que tiene una de las tasas de paro más elevadas de España. Ha dicho también que nos tenemos que acostumbrar a algunos parámetros de la economía, que no vamos a volver, imagino, a los niveles que teníamos antes. Pero me gustaría saber qué quiere o qué horizonte se ha propuesto la Consejería de Economía para detener la sangría del paro y dónde cree que podemos llegar, hasta dónde podemos llegar en estos años de recuperación. Considero un acierto que el presidente Alberto Garre haya puesto al paro muy por encima de cualquier otro de los objetivos o supedite al objetivo de reducción del desempleo cualquier otro, y para eso ha creado una comisión ad hoc en la cual estamos nosotros. En segundo lugar, en esa comisión va a tener cabida todos los agentes sociales que tienen algo que decir, empresarios, sindicatos y cualquier otra de las propuestas que puedan ponerse en valor en esa mesa. Dicho eso, nosotros nos tenemos que acoger a datos que se estiman. Es decir, estimamos, y hay una fundación de cajas de ahorro, ya hay un servicio de estudio del Banco de Vizcaya y hay un montón de estimaciones. No tengo por qué discutir ninguna de ellas. Lo que sí que está claro es que lo que emana de ahí es que el primer agente empleador de Murcia es el emprendedor y la pyme. Y lógicamente las políticas nuestras tienen que ir muy adecuadas a lo que tengan que hacer los empleadores y pymes. Eso nos queda claro. Aparte que son el ADN de la región de Murcia. En segundo lugar, hay momentos en los que el sector servicios, sector turismo, etcétera, también
con ese carácter no de tamaño de empresa, sino de sectorialización, también hacen que nuestra estimación de mejora y nuestra capacidad de entender que la oportunidad es mejor que en otros sitios, pues también hace que nos fijemos en ellos. De lo que puedan ser los números, ya no me atrevería a ir fuera de lo que son las tendencias. Y en cierta medida, yo creo que lo que es la duración de la crisis, y ojo cuando decimos duración de crisis, porque esta crisis, les recuerdo que tuvo una W, cayó y volvió a caer. Y por eso cuando hacemos alguna predicción, creo que lo he consultado y lo he comparado con algunos de mis colegas y solemos tentarnos la ropa a la hora de decir, oye, y ahora estamos subiendo. Bueno, 6 meses seguidos de subida ya dicen bastante de lo que nos puede estar pasando. Ya consolidan una tendencia, nadie lo pone en duda, y lo que nos falta saber es el tamaño que va a tener esa tendencia para resolver de una vez y por todas todos los problemas, y en particular el del desempleo. Pero usted ha comentado que son precisamente el apoyo a las empresas y a las pymes, que son las principales empleadoras. Para eso hace falta inversión, para que esa inversión genere crecimiento, el crecimiento genere un estímulo económico. El Gobierno, dentro del Gobierno, la Consejería de Economía tiene previsto volver a recuperar los niveles de inversión, porque hasta hace bien poco esos niveles estaban en mínimos históricos. En este instante, en la coyuntura en la que se encuentra ahora mismo la Administración Pública en España, probablemente no sea el primero de los agentes creadores, será pero será uno más. Lo que sí, la buena noticia es que durante el último mes yo he venido recibiendo entidades financieras con las que viene trabajando la comunidad autónoma, o que vienen a vernos, o a presentarse. Todos están hablando de que van a hacer una apuesta decidida por las pymes. O sea, lo repiten. Y eso me da una cierta alegría. Es decir, hay una voluntad de todas las entidades financieras que hasta ahora he recibido, y se vuelve a repetir, de entrar de lleno en ese sector. ¿Qué quiere yo decir? Que tienen la intención de que fluya el crédito otra vez. ¿Por qué? Pues porque ya se fían más de lo que ocurre y porque saben que ese es su nicho, o el nicho en el que va a crecer la actividad financiera en los siguientes 2 años. Cuando eso ocurre, y uno hace las debidas comparaciones, se da cuenta de que el poco empleo que se crea en las pymes será decisivo y crítico a la hora de resolver el problema del desempleo. ¿En qué momento se encuentran ahora mismo las cuentas de la comunidad autónoma? Hay un informe de la Fundación de Estudios Aplicados que habla, pues, por ejemplo, de esa caída de la inversión, también habla, sin embargo, de un aumento del gasto corriente en las cuentas de la comunidad autónoma. ¿Esto es cierto? ¿Son los datos que ustedes también manejan? Nosotros hemos reducido el gasto del año pasado a los niveles ya mínimos. Ahora mismo estamos en el plano, tanto en el capítulo 1 de personal como en el resto de capítulos. No tenemos una gran capacidad de maniobra si queremos seguir prestando los servicios y si queremos no conculcar ningún derecho ciudadano. Hay que pensar que nosotros estamos prestando los servicios de sanidad y los servicios de educación y las prestaciones sociales al punto. No voy a contradecir un informe que en este instante no conozco en profundidad, pero sí le puedo decir que no se puede reducir más el gasto. Entonces, ¿cuáles son los pasos que va a seguir la comunidad autónoma a partir de ahora? A partir de ahora lo que tiene que ser es eficiente. A partir de ahora lo que tiene que ver la línea donde se está produciendo el gasto, las diferentes subactividades, y ver las que añaden o no añaden valor y reubicar a los recursos. Pero solo para obtener una prestación igual o mejor del mismo servicio que se venía prestando anteriormente. Lógicamente, si quedase grasa, pues tendremos que entrar no en una austeridad sin sentido, pero sí evitando el despilfarro. Ahí sí que tenemos nuestra obligación. No olvidemos que somos administradores del dinero de otros, el dinero de los ciudadanos de Murcia. Eso sería en cuanto al gasto de la comunidad autónoma, pero referente a los ingresos también tendremos que hablar de un problema que tiene la comunidad autónoma latente, que es el fraude fiscal. Estamos hablando de unos 2.300 millones de euros, son las cifras que nosotros tenemos, corríjame si me equivoco, al año en la región de Murcia. Personalmente 2.300 millones, que debe ser aproximadamente un poco por debajo de lo que es el PIB, pues no me atrevería a decir como tamaño de economía sumergida, dice usted. Sí, es un dato que dieron en GETSA los técnicos de Hacienda. Probablemente, hace un mes aproximadamente. Es una estimación. Normalmente nadie sabe ni ha conteado ni ha llevado contabilidad. Claro, es difícil de calcular. Por eso le digo, ese es un dato que se publicó hace aproximadamente un mes desde los técnicos de Hacienda. No sé cuál es el dato con el que trabajan ustedes y sobre todo, cuáles son sus planes más inmediatos referentes a esto. Usted ha anunciado, por ejemplo, que van a hacer una comisión, un cuerpo específico de funcionarios dedicados a combatir este problema. Vamos a ver, nosotros trabajamos en 2 planos a la hora de la lucha con el fraude fiscal. Primero, con nuestros medios. Nuestros medios son
Van a terminar con el cuerpo de los nuevos inspectores tributarios que vamos a tener dentro de la comunidad autónoma, en la agencia tributaria, pero a la misma vez todo eso ocurre después de haber hecho convenios con diferentes ayuntamientos que van siguiendo todo el año. Creo que ahora mismo están 35 de los 45 de lucha contra el fraude fiscal. Los perseguimos y esa es nuestra voluntad. Eso no es justo. Eso tiene unas consecuencias nefastas, al menos en lo que es la propia competitividad es decir, un sitio donde hay fraude fiscal no es competitivo. ¿Por qué? Porque el fraude fiscal es un más costo que hay que pagar de alguna manera y que no aparece computado en ningún sitio. Aparte de la injusticia y del objeto de persecución de que debe ser seguido siempre cualquier tipo de actividad dolosa. En segundo lugar, nosotros trabajamos en colaboración con la Agencia Tributaria Nacional y con otras agencias nacionales a efectos de ir descubriendo por comprobaciones cruzadas y poner de manifiesto esa persecución. Esa cantidad. Lógicamente, algunas cosas, el año pasado se hicieron 13.000 actuaciones desde la comunidad autónoma, muchas de ellas tienen que ver con puestas de manifiesto de datos que nos pueden hacer, nos llaman la atención y que hacemos la correspondiente acta, inspección, etcétera. Y bueno, nuestro objetivo forma parte de la actividad habitual de la agencia tributaria, la persecución del fraude fiscal. Una continuación de eso es la creación del cuerpo de gestores tributarios, de inspectores tributarios, y no vamos a parar ahí, terminaremos con todos los ayuntamientos y queremos quitarnos eso de decir, en todo caso, quitarnos, si es que en algún momento hemos podido tener fama, huir de ella. Desde luego, la voluntad de este consejero, de la gente que trabaja en la consejería y en particular de la gente que trabaja en la agencia tributaria es esa. Pero van a perseguir, ¿dónde van a cargar las tintas? ¿En los grandes evasores fiscales, en el ciudadano, en la empresa? ¿Dónde cree que está la mayor bolsa de fraude y dónde van a esforzar? Yo le remitiría ahí al informe. Creo recordar que ahí hace mucho hincapié en el tema de consumo, en tema de entrega de bienes y servicios que no se somete a una fiscalización. En particular, nosotros tenemos que trabajar sobre tributo cedido, es decir, cuando se pone en manifiesto, nosotros lo que trabajamos es transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, y ahí puede haber algún tipo de irregularidad en lo que es el valor que pueda tener esa transmisión ahí, pero no tenemos una gran capacidad de entrar. Luego, en lo que pueda ser el juego, ahí sí que le digo que el seguimiento es exquisito, y con la colaboración de las propias empresas del juego, a la hora de hacer sus liquidaciones, pues son lógicamente de lo más controlado que pueda haber, ¿no? Y poco más. Lo que pasa que sí, cuando uno comprueba, no sé, cuando uno tiene una renta extraordinaria pero no tiene un patrimonio, pues se pone de manifiesto una irregularidad que nosotros inmediatamente, por lo menos, preguntamos, hacemos un acta y en su momento, si procede, perseguimos. Hablamos un poquito de impuestos, que es otra de las cosas que nos interesan. A ver, en 2013 se subieron en Murcia algunos puntos en el impuesto de actos jurídicos documentados, también en el impuesto de transmisiones. El ministro Montoro viene hablando últimamente de que se va a tocar algunos impuestos en la reforma fiscal que están dibujando en estos momentos para 2015, y que puede ser que algún tramo del IRPF baje, que se puede tocar también a lo mejor el impuesto de sociedades, no sé si esto del impuesto de actos jurídicos documentados lo van a tocar, pero bueno, no sé qué margen tiene la comunidad autónoma, si ven que en un futuro no muy lejano y la cosa mejora, estos impuestos podrían ir a la baja. ¿O si no lo ve sostenible en la actualidad? Bueno, lógicamente los cambios de la actividad económica y los cambios en la composición de ingresos a veces llevan aparejado una serie de cambios en lo que son las tasas. No hay un excesivo margen de maniobra ahí. Sí quisiera detenerme, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones y donaciones, que sí que es verdad que es un impuesto que nosotros estamos cobrando aquí, etcétera, pero sí quisiera también mencionar que mientras que el beneficio fiscal que pueda tener ese impuesto de cara a las empresas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que se pone como ejemplo de sitio de casino, es el 95, y en el caso de la de Murcia es el 99, cuando lo que se transmite es una empresa, una actividad económica, claro. Sí, es cierto que estamos pendientes de esa reforma que plantea el Gobierno, se dice que esta semana ya se puede hacer pública. ¿Qué opina usted en concreto del tema del impuesto sobre el patrimonio? Aún no sabemos qué va a pasar, pero ¿usted es partidario de mantenerlo, partidario de quitarlo? Yo soy, es decir, la principal función de un impuesto es la recaudatoria, partamos de esa base, ¿no? Lógicamente, si tenemos un sistema impositivo que sirve sobre todo para el equilibrio presupuestario, y no es necesario el impuesto sobre el patrimonio, pues hasta ahora no ha sido una fuente de recaudación como para ir cambiando de una forma sustancial y crítica los ingresos que se puedan tener por la imposición directa.
pero sí que sigue siendo muy útil a la hora de hacer comprobaciones cruzadas, es decir, es una utilidad técnica. Preguntar sobre, es decir, si fuese un impuesto determinante, bueno, pues sí, podríamos empezar a decir, cambiemos los tipos, pero siendo un impuesto que fundamentalmente hasta ahora ha sabido fundamentalmente poner encima de la mesa la situación patrimonial, la riqueza de alguien, cómo ha ido consolidando sus ahorros o sus rentas, pero no ha sido un impuesto que haya sido crítico en la recaudación. En esa medida, o en ese sentido, quiero pensar que si no ejerce una función recaudatoria de un modo sustancial, pues bueno, pues habría que pensárselo, ¿no? Y si habría que pensar también quién lo recauda y dónde se recauda y sobre todo para qué sirve. Si sirve sobre todo por ese efecto recaudatorio de puesta de manifiesto de renta, de riqueza, pero también de comprobación cruzada de que lo que ocurre es coherente o no. Le vuelvo a formular la pregunta. Me gustaría saber su opinión sobre si el ministro finalmente decide rebajar un poco la presión fiscal de los ciudadanos. ¿Qué le parece? Si lo ve que se pueden tomar otras medidas, que es lo que se está también pidiendo, a la hora de soltar un poquito el esfuerzo que está haciendo el ciudadano para soportar la crisis, y si le gustaría, si lo ve posible, cercano o muy lejano, que en algún tramo autonómico también se pueda aliviar un poco la presión sobre los ciudadanos de Murcia. En el equilibrio general de la economía, las rentas o se consumen o se ahorran o se pagan impuestos con ellas. Si lo que pretendemos es crecer, lo lógico es lo que ha venido ocurriendo. De hecho, el Partido Popular en el gobierno de Aznar hizo una reducción de los impuestos, de todos los impuestos directos, y como consecuencia tuvo muy enseguida, muy rápidamente tuvo una consecuencia beneficiosa. Entramos en un círculo virtuoso de creación de actividad económica y bueno, las personas que en aquel momento vivíamos, pues vimos cómo se alentaron proyectos de consumo, proyectos de inversión muy serios, cambiaron mucho las infraestructuras en España, no solo las públicas sino las privadas, es decir, eso es lo que pasó. Ahora, yo creo que se trata de lo mismo, pero adecuado a las circunstancias. O sea, que podríamos ver que se toman otras medidas. En mi opinión, y opinión personal, pero lógicamente yo tengo que pensar que una reducción de los impuestos va a tener beneficios sobre el consumo, va a tener beneficios sobre la inversión, va a cambiar un poco las formas y los parámetros en los cuales nosotros nos conducimos. En este instante, una reducción de la presión fiscal está claro que va a poner más dinero en la circulación en la economía y lógicamente va a incrementar esa actividad. Pues si os parece, hacemos un alto en nuestro programa esta noche, nos marchamos a publicidad y enseguida volvemos en Trivium. Continuamos esta noche en Trivium. Nuestro invitado de hoy, el nuevo consejero de Economía y Hacienda, Francisco Martínez Asensio. Antes de marcharnos a la publicidad, estamos hablando pues, de reducir impuestos, de intentar reducir la presión fiscal que ahora mismo soportamos, pero eso parece que suena en contradicción con lo que se oye desde Europa, porque desde nuestros vecinos europeos nos están pidiendo, nos están sugiriendo que subamos el IVA. Cuando hemos hablado, estábamos hablando de impuestos directos. Lógicamente la recaudación tiene que salir, la cuenta fiscal tiene que salir y en relación con Europa nuestro impuesto de valor añadido todavía no está, le falta todavía un poco para estar dentro de lo que es la norma de la imposición indirecta. Y sobre los impuestos sí quiero aclarar algo, es decir, los impuestos no tienen una razón de ser de destrozar la vida de los ciudadanos. Los impuestos son los que nos permiten mantener los servicios, prestarlos y prestarlos en condición. Con esto lo que quiero llamar es que a que se entienda el fraude como un hecho no deseable. El problema es que hay países europeos, me estoy acordando ahora mismo de Suiza, donde que un ciudadano declare o diga que otro ha infringido una ley es considerado por todo el mundo como un héroe. En otros sitios de Europa, sobre todo cuanto más al sur bajamos, ese como mucho es considerado un chivato, ¿no? Es decir, tenemos que tener un sentido de la responsabilidad grande a la hora de ejercer nuestro deber a la hora de pagar los impuestos. En primer lugar, eso. En segundo lugar, hay países en Europa, me estoy acordando ahora mismo, tengo una hija que está estudiando, haciendo la tesis en Dinamarca, y en ese país, que siempre ha estado gobernado por la socialdemocracia, durante 8 o 10 años estuvo gobernado por el partido de centro-derecha, que convocó un referéndum para bajar los impuestos y lo perdió.
Entonces, hay que ver claramente porque cómo forma parte de nuestro entorno el actuar como buenos ciudadanos a la hora de hacer frente a los impuestos. Otra cosa es que sean excesivos, pero normalmente cualquiera de las normativas que aparecen en esa vía, lo que tratan de ser es de actuar con equidad. Con esto no estoy decir, todos los gobiernos, del color que sean, a la hora de actuar sobre su política impositiva, llevan cuidado con el tema de la equidad. Por supuesto que resuelven su problema recaudatorio, por supuesto que uno actúa más sobre la distancia en las rentas para equilibrarlas, pero siempre llevan en la cabeza una norma de equidad. Bueno, esto da para un programa entero, seguramente, el tema ya he dicho antes que de economía... de los impuestos, pero bueno, también el FMI nos ha dicho, no sé, que bueno, que está muy bien la reforma que está haciendo España, pero que hay que hacer quitas a las empresas, que hay que aumentar esos impuestos indirectos, que quieren subir el IVA. No sé yo si las recomendaciones del FMI hay que creérselas mucho, hay que hacerlas, cumplirlas a pie juntillas o... Depende, a mi modo de ver, yo no sería tan intervencionista como nos quiere hacer ver el FMI, no lo sería tanto, pero es una opción. Es decir, el FMI tiene sesudos especialistas que son capaces de tomar y de analizar, y nosotros pues tenemos menos. Sí que es verdad que la experiencia dice que, como me remito a lo dicho antes del periodo de Aznar, que las bajadas de impuestos, y en particular bajadas de impuestos directos que se sientan, que seamos capaces de notarlas, que creen expectativas, no se olvide, y que por la elasticidad nos haga ir al mercado a consumir más o a invertir, pues han tenido unos beneficios que otras políticas más intervencionistas nunca han tenido. Hemos estado hablando de impuestos, de ese interés recaudatorio, de impuestos directos e indirectos, pero ¿qué hay de lo que se nos debe? O sea, ¿qué hay de nuestra deuda histórica? Porque hasta hace bien poco a Extremadura se le reconocía esa deuda y se le va a pagar en los próximos 4 años. ¿Qué pasa con la de la región de Murcia? Yo no hablo de lo que pueda pasar en otras regiones autonómicas, yo hablo de la nuestra. Sí, pero es una cuestión de igualdad, La ¿no? nuestra tiene un problema de financiación. Un problema de financiación emanado de un acuerdo sobre financiación autonómica del año 2009 que hace que estemos mal financiados y que tengamos... Las cantidades no son exactas, pero no menos de 250 millones y de ahí hasta los 350, 400. Y eso ocurre un año y otro y otro y otro. Muchas veces dicen, no, el déficit, sí, y la infrafinanciación también. No se olvide que el déficit es lo que completa la financiación cuando los recursos no son suficientes para hacer frente a los gastos. Entonces, tenemos eso. Hemos reducido 5 veces en la tasa media de los gastos que han reducido otras comunidades autónomas. Hemos hecho una serie de esfuerzos en materia de déficit para alcanzar el equilibrio presupuestario. Y en este instante, así, todavía necesitamos una financiación que hoy no tenemos. Y que además... Este que suscribe se dedica a ir buscando y a viajar continuamente para hacerlo ver, para darlo a conocer. Lo he dado a conocer en el Congreso, lo he dado a conocer a la oposición, lo he dado a conocer a todo el mundo. Los partidos de la oposición y el partido del Gobierno en Murcia han firmado y han acordado en la Asamblea que se inste a que se reconozca esa situación de infrafinanciación, y ese es nuestro problema en este instante. El problema que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos 6-7 años, desde el año 2009 hasta ahora. Y que ese es el problema que nosotros tenemos que resolver, el de la financiación, el de la corrección y adecuación entre las cantidades que percibimos del Estado y la prestación de los servicios que por cuenta del Estado estamos haciendo en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de prestación social y el resto de actividades dentro de la comunidad autónoma. Dicho eso, la comunidad de España, por hacer una medición que más percibe por habitante, que es Cantabria, está en torno a los 2.850 euros por habitante. La de Murcia está en 2.100. Me parece que hay algo que no funciona, De 2.100 a 2.800 van 700 euros. Entre 2.100 estamos hablando del 33% más. Creo que algo ahí hay que ajustar, algo y bastante. Y entonces se lleva reclamando desde el Gobierno de la región de Murcia desde hace mucho tiempo esa reforma de la financiación autonómica para que por lo menos sea más equitativa entre todas las comunidades autónomas. He sido testigo. ¿Para cuándo esa reforma de la financiación autonómica? Porque mientras se infravalore a la región de Murcia en términos económicos, es el ciudadano de a pie, es el murciano el que tiene que pagar con más impuestos esa falta de dinero. No, eso no. Es
decir, en este instante no estamos, los murcianos no pagamos más impuestos sobre la renta o más impuestos sobre el patrimonio o un IVA superior. Sí, pero ese dinero hay que sacarlo de algún al sitio. resto de los ciudadanos. Ese dinero tiene que venir de mecanismos, es decir, mientras no se resuelve el sistema de financiación, cosa que, bueno, calculamos que debe ocurrir hacia el año 2015, mientras eso no se resuelve, lo que nosotros estamos pidiendo y estamos tratando de conseguir y explicándonos hasta la saciedad son mecanismos compensatorios, mecanismos que nos permitan acceder, hacer frente al pago a proveedores con la deuda más baja de los últimos 5 años en este instante en Murcia, algo importante hemos hecho sobre eso, y con un sistema de pagos que en cierta medida ya da una cierta garantía y que en todo caso en los últimos 2 años ha salvado a muchas empresas por el hecho de cobrar de las administraciones públicas cantidades que tenían pendientes. Insisto y quiero repetir que nuestro problema se llama financiación y que ese es el objeto principal de nuestra demanda. No entro en deudas históricas ni en lo que hagan otras regiones. Escuchamos mucho lo que nosotros reivindicamos, ¿no? Pero me gustaría saber qué respuestas les dan el Ministerio, la Administración Central. ¿Qué respuesta cuando, oye, tengo este problema, un año detrás de otro? Sí, veo lo tuyo, pero la respuesta, me encantaría... Quiero recordar la primera reunión que tuve con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, el señor Beteta, que fue ese día del bando de la huerta. Me dijo 3 cosas. La primera, somos conscientes de vuestra situación. Habéis, en segundo lugar, os reputamos entre los más transparentes, es decir, Murcia tiene fama en Madrid de gestionar bien y de ser muy transparente. Luego, si gestionamos bien y somos transparentes y hemos hecho las reducciones que hemos hecho de gasto, algo tendremos bueno y algo se nos entenderá, y como consecuencia de ello, bueno, contar con que nosotros estamos en la idea de colaborar. Eso no, ¿qué es lo que no se dice en esos casos? Pues mire usted, vamos a resolverlo de esta manera. No, te dicen las claves por las cuales nosotros estamos viendo que el discurso que entonces se dijo y la actuación que ahora mismo se está llevando a cabo es congruente y es coherente. Todavía todavía seguimos trabajando, mirando, analizando, viendo posibilidades, pero ya estamos en ir dando pinceladas a la solución. Todavía no tenemos la solución, pero sí que ya estamos viendo, embastando un poco lo que pueda ser nuestra solución. Recurso por recurso, puede ser a fondos de liquidez, puede ser a plan de pago a proveedores, puede ser la propia tesorería de la comunidad autónoma, los muchos que en este instante, los muchos instrumentos con los cuales hemos hecho frente a nuestras deudas. Esas son las reivindicaciones que tiene la comunidad autónoma de la región de Murcia. El Gobierno en principio tiene previsto manejar este asunto en el segundo semestre de este año. Esperemos que para el 2015, como usted bien decía, ya esté en marcha esa reforma del modelo de financiación autonómica. Entre esas reivindicaciones, y permítame que vuelva y que retome el tema de la deuda histórica, ¿ustedes también tienen previsto pedir que se les compense por ese dinero que no ha percibido la región de Murcia en todos estos años? Nosotros tenemos que hacer un ajuste dentro del mismo ajuste que pueda haber. A mí personalmente me preocupa muchísimo la financiación, y la financiación en este instante, en los cálculos que se están haciendo, estamos viendo lo que puedan haber sido déficits de financiación del tiempo pasado, pero de ahí a ponerle el nombre de deuda histórica y resolverlo por 400 millones, vuelvo a decir, no quiero entrar en eso, pero no es esa la solución. Nuestra solución es un sistema de financiación autonómico justo, equitativo, y que a nosotros en todo caso nos garantice que hagamos frente a los pagos que tenemos que hacer por la prestación de los servicios. Esa es la base de nuestra negociación. Claro, pero eso sería de ahora o desde 2015 en adelante, pero todo lo anterior a la comunidad autónoma le vendría bien, ¿no?, recuperar ese dinero. Cuando estoy hablando de eso, no estoy hablando solo de lo de 2015, habrá cosas que pueden pertenecer a años anteriores que hayan sido, por ejemplo, uno de los temas que yo sí vi con el Tesoro es que al menos, vamos, los datos que tenemos de déficit que puedan ser calculados en 2013, 2012, eso sí que tenemos garantía de que va a ser cubierto y que va a ser cubierto y no va a ser ese un problema. Lo que no van a hacer es decir, oiga, en el que usted incurra en el futuro yo ya... No. O sea, gestione usted para no tener déficit, ¿no? Pero de lo que hasta ahora hemos tenido y que emana y se produce por el déficit del sistema de financiación, eso nos han dado... eso sí que tenemos una garantía de resolución. Pues precisamente hablando del déficit, hoy el Ministerio publicaba los datos. Según estos, en Murcia, en el primer trimestre del año, si no me equivoco, es del 0,36% del PIB, que son más de 100 millones de euros de desfase. El 0,36, sí, no lo sé. En 3 meses, los 3 primeros meses, lo que da a entender, sin ajuste, es movernos en un entorno del 1,30, es la estimación que tenemos, sin ajustes.
Eso quiere decir que, bueno, y en este instante no es mérito mío, es mérito del entonces consejero Juan Bernal, esos 3 primeros meses del año se han gestionado muy bien. Porque, vuelvo a decir, sin ajuste estamos en la senda del déficit permitido, cosa que hasta ahora pues, nos había costado mucho hacer. Y eso es fruto del magnífico trabajo que ha hecho el personal de la consejería y sobre todo también de los ciudadanos que que no dejando de percibir la prestación de servicios, pues, han entendido bien, creo, las medidas que hemos ido tomando y el ajuste que en este instante nos está llevando a entrar en sendas normales. Bien es verdad que vuelvo a decir que cuando hay un déficit, cuando hay un problema de financiación, lo normal es que haya un déficit, es decir, de alguna manera va a resolver. Lógicamente, mientras que no haya un sistema de financiación, tendremos que recurrir a planes de pago o a fondos de liquidez que son déficit. Es una forma de financiación que siempre se ha utilizado, en particular en lo que pueda ser, por decirlo de alguna manera, el keynesianismo. Hay momentos en los que hay que recurrir a eso. Tenemos un margen del 1% del PIB, eso es lo que nos deja endeudarnos este año el señor Montoro. ¿Usted cree que lo vamos a cumplir? Yo creo que en este instante, si somos coherentes con el discurso y si uno ve, el déficit de financiación hace que esa cantidad sea muy difícil de alcanzar. Que estamos en hacerlo, bien. Que estamos en la senda, también. Pero nosotros tenemos que llamar la atención otra vez sobre la financiación. O sea que como no mejore la financiación o como no haya una forma de financiación, las previsiones que desde luego, o los deberes que nos impone el señor Montoro son prácticamente imposibles de cumplir, ¿no? O muy difíciles. En este instante, con eso que hay ahí, parece ser que este año las cuentas están hechas de una manera en las cuales hay una convergencia con la realidad, o una mayor convergencia con la realidad. Pero seguimos teniendo un problema de financiación, no quiero dejarlo de resaltar y de reseñar, y en eso sí que estamos todos de acuerdo. Creo que están de acuerdo están de acuerdo los 3 grupos parlamentarios, y creo que las 3 personas que tengo aquí conmigo y yo y los cámaras también están de acuerdo. Claro, pero esto nos lleva a hablar de otro asunto. Tenemos este objetivo de déficit que en principio se plantea complicado cumplir a final de este año. Tenemos un déficit en las cuentas de la comunidad autónoma y el Gobierno regional está trabajando ahora mismo. Imagino que usted estará de lleno en ese plan de ajuste que ya anunciaron que se nos venía encima. ¿En qué consiste en esa línea? ¿Sobre qué líneas están trabajando en este momento? Nosotros trabajamos sobre 3 líneas. La primera y la más importante, la financiación. No sé si les suena. No. algo nos suena. Ahora entendemos la figura del señor Martínez Pujalte, que está todos los días en Madrid, ¿no? Bueno, imagino que con financiación para arriba y todos para abajo. estamos en ello. La primera es esa. La segunda, lo que tenga que ver con eficiencia en el gasto. Lo que les he dicho antes. Tenemos una serie de actividades, hemos hecho un esfuerzo en materia de reducción del gasto colosal, muy por encima de lo que haya hecho cualquier, y así reconocido lo que haya hecho cualquier otra comunidad autónoma, cualquier otro gobierno regional, y hemos conseguido reducir el déficit en 660 millones de euros en los últimos 2 años. Ya es difícil, 660 millones, el presupuesto de la comunidad autónoma, no olviden, son 4.000, si estamos hablando de una cantidad bastante en relación con eso. Siempre dando todos los servicios sociales, de educación, de sanidad y prestaciones, y todos los demás servicios que pueda hacer la actividad normal de la comunidad autónoma. Hay un tercer paquete que es el que tiene que ver con medidas de impulso de la actividad económica, y estamos trabajando sobre esos 3 niveles. La economía, y con esto no quiero complicar mucho el discurso que vaya a tener ahora, pero la economía tiene mucho que ver con la complejidad de una orquesta. Y no todo es una cosa o no todo es otra. Hay medidas que tienen que afectar a los gastos y a su eficiencia, y las he mencionado, y otras que tienen que afectar a los ingresos. Los ingresos van a venir de los que vengan directos del Estado, financiación, y de los que vengan del propio desarrollo de la actividad económica, en el cual a nosotros nos preocupa mucho. ¿Por qué? De los tres conceptos que estamos trabajando y manejando, por agrupar las medidas y el tipo de medidas que vamos a poner en marcha, el último es el que nos garantiza que haya bienestar social, que haya un estado de bienestar y que se presten los servicios. Buena actividad económica, no tenemos problemas, prestamos los servicios, además tenemos superávit. Caso de Murcia, de los años 2004 al 2006, ahí pues teníamos unos niveles muy saneados de una economía fenomenal, que lógicamente entró en barrena y que ha tenido pues, los desajustes propios de una crisis tremenda, repito, de 2 caídas en la crisis, y que pues, creo que la buena gestión en su momento, pero en particular la buena gestión de los 2 últimos años, ha llevado a conducirla a donde
más o menos hemos podido llegar, porque tampoco nosotros tenemos que ser conscientes de que somos una economía que es la 40ª parte de España, y España es un país que, bueno, está dentro de Europa, es decir, que tenemos el tamaño y la capacidad que tenemos, ni más ni menos. Hay dos partidas, dos trozos de la tarta presupuestaria muy delicados, el de educación y el de sanidad. Usted ha dicho, y también lo dijo el presidente cuando lo entrevistamos hace muy poco, que se están dando todos los servicios a pesar de la crisis, ¿no? Pero me gustaría, en el tema de la educación y el de la sanidad, es cierto que se dan todos los servicios, pero que han sufrido mucho y que, bueno, y que tienen recortes, y que pues hay colegios en los que están pasándolo mal, que tienen su presupuesto muy cerrado, y sí que se han resentido con la crisis. Me gustaría saber, en este plan de ajuste, si en esos se va a volver a dar una vuelta de tuerca o se va a mejorar algo porque han sufrido mucho, eso hay que reconocerlo. Son las que se comían más trozos de la tarta y también las que, ¿no? Yo creo, vamos, eso es matizable. Creo es que yo creo que se han prestado. Es decir, no se ha, ni un solo derecho, ni un solo servicio ha tenido menoscabo. Es decir, el servicio se ha prestado. Ni un solo ciudadano de Murcia que estuviese en edad de ser educado ha dejado de serlo en un puesto, sí. Ni un solo ciudadano de Murcia que haya podido caer enfermo ha dejado de ser atendido, y eso debe dejarse claro. Es decir, hemos prestado todos los servicios y hemos respetado todos los derechos. No creo tampoco que haya... Es decir, por supuesto que en otros sitios, en otras áreas de la consejería, sí que se ha notado un poco más, a lo mejor haber una actividad que se ha tenido que reducir, pues no se ha podido hacer. Por ejemplo, pues no sé, si no hay visados de construcción, pues esa actividad tiene que ser reubicada, ¿eh? Pero en lo que es sanidad y en lo que es educación, con el sacrificio, con la entrega de los funcionarios, no se ha dejado de prestar nada, y no se ha dejado de prestar cuantas veces ha sido necesario, tanto en medios humanos, económicos y tecnológicos, para prestar el servicio en las mejores condiciones posibles. Yo le hablo de colectivos y de sindicatos en el tema de la educación, que se han prestado servicios, pero a lo mejor ha habido problemas con la calefacción en algún colegio, con si no tienen para fotocopia, material. Vamos, por lo menos es lo que nosotros nos llega a los medios de comunicación. Y en el tema de la sanidad, con cualquier sindicato médico que hable, le puede decir que tienen pues menos material, o que tienen un material de peores condiciones, que han sufrido, que están sufriendo, que tienen listas de espera, que ven a pacientes con una lista de espera bastante amplia. Entonces, nosotros le trasladamos esa preocupación, esos temas que son muy, muy sensibles, sobre todo en esas dos partidas, ¿no? que me imagino que serán las que tengan que mirar con lupa para no tocar eso que afecta a los derechos de los ciudadanos. Y mejorar en esas, claro. Si se ocurren esos eventos y esas contingencias, lógicamente hay que mejorarlas. Hay que mejorar, pues, bueno, que se entregue el servicio de educación en determinada época del año con la debida calefacción, por supuesto. Es decir, pero ahí es donde estamos trabajando nosotros, en hacer eficiente el gasto. El gasto no se hace eficiente quitando la calefacción en invierno o dejando de prestar un servicio. Se va a dar lo que se tenga que dar de una manera racional, de una manera eficiente. Y en eso sí que me consta que estamos trabajando, y en particular los funcionarios están trabajando muy bien. El tiempo nos limita bastante, es cierto que queremos hablar de usted de muchos asuntos, por eso vamos a ir saltando, si os parece, porque creo que nos queda poquito tiempo. Elecciones europeas, las tenemos recientes, hemos visto las consecuencias primeras de momento en el Partido Socialista. ¿Qué valoración hace usted de los resultados que hemos tenido el 25M? En primer lugar, son elecciones europeas. Es decir, elecciones europeas que se han comportado, como en el resto de Europa viene siendo habitual, o abstención alta, pero eso pasa en todas las elecciones europeas, y un comportamiento, no sé cómo decir, misceláneo, en la medida en la que el fenómeno que ha ocurrido de aparición de nuevos partidos en España, a eso Europa no es ajeno. La mejor noticia es que aquí no nos ha salido ningún partido neonazi ni nada de eso, Nos ha salido, bueno, propuestas ciudadanas. La segunda noticia es que el Partido Popular ha sido el ganador. Sí que es verdad que con todos los matices, pero ha sido el ganador. Eso lo que quiere decir es que de todo lo que había, y estando en la acción de gobierno, a mí personalmente me llama la atención de que haya seguido contando con la confianza de una gran parte de los españoles. Y en tercer lugar, y en lo que se refiere al Partido Popular y a cualquier otro, pero en particular al Partido Popular, lógicamente hay que volver a llamar la atención y volver a proponer propuestas atractivas a las personas que nos han dejado de votar.
¿Qué le parece la formación Podemos? Es la quinta. El programa económico, sobre programa todo, ¿lo ha económico, leído? claro. Pues yo se lo vamos a dar, resumo, sí, Maru, Dari, si quieres alguna pincelada. Sí, alguna bueno, pero si pincelada, y sabrá usted nos que dice- dicen que es inviable totalmente. Vamos, que... No sé, por ejemplo, decir que la deuda... Espera, que creo que lo tenía por aquí. Deuda, Sí. Como, la deuda- sí, no. Es que he dicho no porque Para no meterte en lío, pero... la deuda hay que pagarla. La deuda consiste en lo que yo le debo a alguien y eso hay que pagarlo. No puede nadie cambiarlo. Nosotros no podemos. En las condiciones normales, en las más primitivas de las condiciones, en las economías de trueque, dos trogloditas que uno le debiese algo a otro, la respuesta del acreedor era la porra. Es decir, lógicamente ahora somos personas civilizadas que aquello en lo que por la razón que sea tenemos que pedir prestado para prestar nuestros servicios, pues debe ser devuelto en su momento. ¿Cuándo? Pues lógicamente de acuerdo en las dos partes, la que presta y la prestataria, y tienen que acordar las condiciones en las cuales se debe devolver. Eso es lo normal. Lo otro me parece una alteración de las condiciones normales. Y bueno, creo que no es conveniente. Nosotros nos dotamos de regulaciones, de normativas, de derechos, etcétera, que son las que nos facultan y nos dan la paz y nos dan la seguridad de vivir en un mundo que trata de ser feliz. Romper con ese tipo de normas que emanan del derecho, que emanan de la justicia y que emanan de la debida asignación de los recursos, me parece osado, cuanto menos. Bueno, pues son muchos asuntos por resolver, muchos asuntos de los que nos gustaría hablar con usted, pero como estamos terminando, y usted es economista, como nos ha dicho a lo largo de esta entrevista, sí que le pediríamos un pronóstico para este 2014, sobre todo para ese segundo semestre, que según las tendencias de las que tanto se habla en economía, parece que va a ser positivo. El segundo semestre del 2014, y aunque ustedes me vean una fase seria, yo suelo ser optimista y me gusta celebrar las pequeñas victorias que vamos teniendo con el equipo, algunas que vamos viendo dentro, que bueno, pues pequeñas mejoras que las ponemos y las compartimos todos, y igual que pasaba con Juan Bernal, pues en nuestro modo humilde las celebramos. El segundo trimestre nos tiene que dar muchas y muy agradables sorpresas. ¿Por qué? Porque creo que se están haciendo las cosas bien, fundamentalmente. Se han sentado las bases mediante el control y mediante la negociación para que el segundo semestre sea, a mi modo de ver y tal y como viene, tanto por la actividad privada, exportaciones, turismo, mejora. Ojalá lloviera, pero bueno, por ahora estamos en lo que tenemos que estar. Al menos el regadío sí que está asegurado, el secano es lo que más nos está doliendo. Como por el lado público, gestión eficiente, mantenimiento de los niveles de servicio que seguro que van a mejorar. Es decir, por ambos campos creo que el segundo semestre va a ratificar la senda de crecimiento y la senda por la cual nosotros vamos a meternos otra vez en un camino de progreso. Pues a nosotras también nos gusta ser optimistas, así que nos vamos a quedar con ese pronóstico. Nos han quedado muchas cosas de las que hablar y esperemos que a lo largo de este tiempo como consejero tenga bien volver a sentarse en este plató para seguir charlando con nosotras. Encantado de volver con profesionales de tanta calidad. Muchísimas gracias. Chicas, muchísimas gracias a vosotras también, ha sido un placer y ustedes ya saben que tienen una cita con nosotras el próximo martes. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.